Capítulo 4. Beatriz. Sin haber visto de nuevo a mi amigo, salí para X al terminar las vacaciones. Mis padres me acompañaron y me entregaron con todo género de recomendaciones al amparo de una pensión de colegiales dirigida por un profesor del liceo. Cuál no hubiera sido su espanto si hubiesen sabido ante qué caminos me dejaban. Mi problema era aún el de si podría llegar a ser con el tiempo un buen hijo y un ciudadano útil, o si por el contrario mi naturaleza me empujaba por otros caminos. Mi última tentativa de ser feliz a la sombra del hogar y del espíritu paterno había durado mucho tiempo, y en ocasiones pareció que iba a tener éxito, pero al final había fracasado lamentablemente. El singular vacío y la mortal soledad que se me hicieron sentir por primera vez en las vacaciones siguientes a mi confirmación. ¿Cómo conocí luego este vacío, este aire enrarecido? No debían desaparecer tan pronto. El adiós al hogar me fue extrañamente fácil, tan fácil que yo mismo me avergoncé de mi indiferencia. Mis hermanas lloraban sin tasa. Yo no podía, me asombraba a mí mismo. Hasta entonces yo no había pecado nunca de insensible y había sido en el fondo un buen muchacho. Ahora estaba completamente cambiado. Indiferente al mundo exterior, me pasaba los días escuchando el rumor de las corrientes oscuras y prohibidas que fluían en mí subterráneas. Mi crecimiento se había acelerado mucho en los últimos 6 meses y mi persona proyectaba sobre el mundo una figura larga, delgada y como inacabada. Todo el amable atractivo del adolescente se había retirado de mí. Sentía que nadie podía amarme así, y me desagradaba profundamente a mí mismo. A veces me invadía una intensa nostalgia de Max Damian, pero otras muchas le odiaba y le culpaba del empobrecimiento de mi vida que pesaba sobre mí como una repulsiva enfermedad. Mis camaradas de la pensión escolar no tuvieron para mí al principio ni estimación ni simpatía. Después de hacerme blanco de sus burlas, fueron apartándose de mí, considerándome como un hipócrita extravagante y desagradable. No me disgustaba representar un tal papel y lo exageré, encerrándome en una adusta soledad que desde fuera podía pasar por un viril desprecio del mundo, en tanto sucumbía en mi interior a violentos ataques de melancolía y desesperación. Mi actividad escolar se redujo, durante los primeros tiempos, a rumiar los conocimientos ya acumulados, pues la nueva clase parecía algo atrasada con respecto a la de mi colegio anterior, y de este modo me acostumbré a mirar despreciativamente a mis condiscípulos, considerándolos aún niños. Así pasó más de un año. Tampoco mis primeras visitas al hogar en vacaciones trajeron nada nuevo. Volví a partir sin pena. Empezaba noviembre. Desde tiempo atrás había adquirido la costumbre de dar todos los días un largo paseo, hiciese el tiempo que hiciese, y en estos paseos pensativos gozaba a veces una felicidad singular, una felicidad llena de melancolía, de desprecio al mundo y a mí mismo. En esta disposición de ánimo vagaba, pues, un atardecer a través de la húmeda penumbra por los alrededores de la ciudad. La amplia avenida de un parque público me invitaba, desierta. El suelo desaparecía bajo una espesa capa de hojas muertas, en la que hundía mis pies con una oscura voluptuosidad. Olía húmedo y amargo. Los árboles lejanos surgían espectrales y sombríos de entre la niebla. Al final de la avenida me detuve indeciso, fija la vista en la negra hojarasca, y aspiré con ansia aquel mojado aroma declinante, vida mustia y marchita, sintiendo dentro de mí algo que le saludaba y respondía. La vida no sabía a nada. Por uno de los caminos laterales se acercaba alguien. Eché de nuevo a andar, pero ya me habían reconocido. Sinclair! Era Alonso Beck, el más talludo de mis compañeros de pensión. Pasaba por ser tan fuerte como un oso. Se contaba que tenía completamente dominado al director de nuestra pensión y era el héroe de muchos rumores escolares.
¿Qué haces aquí?, exclamó afablemente, con el tono que adoptaban los mayores cuando se dignaban descender hasta uno de nosotros. Apuesto a que estás haciendo versos. Ni pensarlo, rechacé bruscamente. Se echó a reír y continuó andando a mi lado y charlando. Yo había perdido ya la costumbre de conversar. No temas que yo sea incapaz de comprender esas cosas, Sinclair. Sé muy bien que cuando uno pasea así al atardecer entre la niebla, con pensamientos otoñales, siente siempre la comezón de hacer versos. Y naturalmente versos sobre la naturaleza agonizante y la juventud perdida. Recuerda si no a Enrique Heine. No soy tan sentimental, repliqué, aún a la defensiva. Bueno, es igual. Lo que el hombre debe hacer con ese tiempo es buscar un sitio abrigado donde le den un buen vaso de vino o algo semejante. ¿Vienes conmigo? No espero a nadie, o quizá no te agrada la idea. No quisiera pervertirte, querido, si es que eres un muchacho modelo. Poco después nos encontrábamos sentados en una taberna del arrabal y bebíamos un vino dudoso, chocando los vasos toscos. Al principio no me agradó mucho aquello, aunque siempre era algo nuevo. Pero como no estaba acostumbrado a beber, el vino me hizo pronto locuaz. Era como si hubiese abierto en mí una ventana por la que penetrase resplandeciente el mundo. Hacía tanto tiempo que no desahogaba mi alma. Comencé a fantasear y de pronto saqué a relucir la historia de Caín y Abel. Beck me escuchaba con agrado. Alguien, por fin, a quien yo daba algo. Me golpeó amistosamente en el hombro y dijo que le resultaba muy interesante. Sentí que mi corazón se henchía de gozo ante la dicha de poder dar por fin libre curso tumultuoso a mis deseos de comunicación, tanto tiempo estancados ante la dicha de ser estimado y representar un valor a los ojos de alguien mayor que yo. Cuando más tarde me dijo que era un chico genial, estas palabras inundaron mi alma como un vino fuerte y dulce. El mundo ardía en nuevos colores, las ideas llegaban a mí de mil atrevidas fuentes nuevas, el ingenio y el fuego llameaban en mí. Hablamos sobre nuestros profesores y nuestros condiscípulos, y me pareció que nos entendíamos de maravilla. Hablamos sobre los griegos y sobre el paganismo, y Beck intentó hacerme confesar mis aventuras amorosas. En este terreno me era ya imposible continuar hablando. Nada había vivido y nada podía contar. Y lo que en mi vida anterior había sentido, construido, fantaseado, yacía ardiendo en mí. Pero el vino no era lo bastante poderoso para arrastrarlo a la superficie y hacerlo comunicable. Beck sabía mucho más que yo de las mujeres, y escuché, vibrante, sus historias. Supe cosas increíbles, cosas que nunca hubiera creído posibles, entraron a formar parte de la realidad más llana y natural. Con sus 18 años poseía ya Alfonso Beck una rica experiencia. Sabía, entre otras cosas, que las muchachas no querían más que presumir y ser cortejadas, y que todo aquello resultaba muy agradable, pero no era lo verdadero. Se conseguía más de las mujeres casadas. Eran mucho más inteligentes. Por ejemplo, Frau Hagel, la dueña de la tienda donde comprábamos lápices y cuadernos. Con esa se podía hablar. Las cosas que habían pasado ya detrás de aquel mostrador no cabían en un libro. Yo le escuchaba fascinado y absorto. Sentía desde luego que me habría sido imposible amar a Frau Hagel. Pero eso era lo de menos. La revelación subsistía maravillosa. Parecían manar allí, por lo menos para los mayores, fuentes jamás soñadas. Todo aquello daba ciertamente un sonido falso y tenía un sabor más bajo y cotidiano del que, a mi juicio, debía de dejar el amor, pero de todos modos era una realidad, era vida y aventura. Había a mi lado alguien que lo había vivido y para quien era algo natural. Nuestra conversación había descendido un poco, había perdido algo. Yo no era ya el chiquillo genial
Era tan solo un chico que escuchaba a un hombre, pero aún así, comparada con lo que mi vida venía haciendo desde muchos meses atrás, resultaba algo delicioso y paradisíaco. Además, según fui sintiendo poco a poco, todo aquello, desde la estancia en la taberna hasta el tema de nuestro diálogo, pertenecía a lo prohibido, a lo más prohibido, y yo encontraba en ello un sabor apasionado y rebelde. Conservo de aquella noche un recuerdo muy claro. Cuando muy tarde ya emprendimos ambos el regreso, bajo la turbia luz de los faroles en la noche mojada y fría, iba yo borracho por primera vez en mi vida. Aquel estado no me era nada grato, sino al contrario, muy penoso. Y sin embargo, también tenía algo más, un cierto encanto, una dulzura singular. Era rebelión y orgía, vida y espíritu. Alfonso Beck me auxilió como bueno entre burlas y me condujo medio en brazos hasta la pensión, en la que entramos de contrabando por una ventana. Al recobrar la conciencia después de un corto sueño mortal del que desperté dolorido, sentí una profunda tristeza. Incorporado en la cama conservaba puesta la camisa que había llevado durante el día. Mis vestidos y mis botas, diseminados por el suelo, olían a tabaco y a vómito, y en medio del dolor de cabeza, de las náuseas y de la sed abrasadora, surgió ante mi alma una imagen en mucho tiempo no evocada. Vi mi ciudad natal y mi hogar, vi a mis padres y a mis hermanas. Vi nuestro jardín y mi alcoba silenciosa e íntima, el colegio y la plaza del mercado. Vi a Demian y vi nuestra clase de religión, y todo ello era luminoso, todo aparecía nimbado de un suave resplandor, todo era maravilloso, divino y puro, y todo ello, ahora me daba cuenta, había sido mío hasta ayer, hasta pocas horas antes, y se había hundido ahora, justamente ahora. No me pertenecía ya, me rechazaba y me miraba con asco. Todas las puras delicias que desde las más lejanas doradas horas infantiles debía a mis padres, los besos de mi madre, las navidades, las piadosas mañanas dominicales, las flores del jardín, todas yacían rotas a mis pies, todas las había pisoteado. Si en aquel momento hubieran venido a prenderme unos esbirros y me hubiesen arrastrado a la horca por sacrílego, no habría opuesto nada. Habría echado a andar gustoso hacia el patíbulo y habría considerado justa y conveniente la sentencia. Tal era yo en el fondo, yo que caminaba por el mundo aislado en mi desprecio, yo que sentía el orgullo de la inteligencia y compartía los pensamientos de Demian. Tal era yo, una escoria, una basura, un borracho y sucio, repugnante y grosero, una bestia salvaje dominada por asquerosos instintos. Yo, que venía de aquellos jardines en los que todo era pureza, resplandor y suave delicadeza, yo que había amado la música de Bach y las bellas poesías, penetrado de asco y de indignación, oía aún mi propia risa, una risa ebria, desenfrenada, que fluía estúpida a borbotones. Aquello era yo.